Amigos, pues ahora tenemos una oportunidad nueva que yo siempre agradezco mucho estar en el Senado y conocer a los senadores porque, pues bueno, uno los ve correr y correr aquí adentro, pero a veces afuera uno no sabe lo que hacen. Así que, bueno, ahora estoy con el senador Enrique Burgos García, que me da muchísimo gusto, senador, ¿cómo está? Al contrario, muchas gracias, es un gusto y un honor recibirle aquí Ah, en el Senado de la además, República. vicepresidente de la comisión, ¿verdad? Bueno, Vicepresidente perdón, de la mesa directiva. dejé de serlo y Ajá. ahora soy presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Y vaya que puntos, hay muchos, ¿verdad? Sí, es una comisión muy dinámica, Ujú. hay muchísimos temas que realmente llegan ahí, como se trata de constitucionalidad, Sí. pues obviamente llegan ahí muchos temas. Muy Quiero interesante. empezar un poquito por decir su currículum, porque la verdad es extenso. Lleva muchos años militando en el partido, en el PRI. Sí, ¿Cuántos años? 40 y tantos años, ¿verdad? 44 años. Fíjese nada más. Sí. Y bueno, también es usted doctor en Derecho, Sí. fue gobernador del estado de Querétaro, Sí. presidente municipal de San Juan del Río. Es correcto. Tuvo que ver con el DIF, con Director Cedesol. general del DIF, sí. Fíjese nada más. Del DIF nacional. Y además diputado y senador y... Sí, pues de hecho es lo que abracé a lo largo de mi vida. Yo le diría que uno tiene la oportunidad, a veces no siempre, de tomar el camino que realmente le gusta. Y yo he sido en ese sentido afortunado, porque la vida pública, la política, fue algo que me atrajo desde muy, muy joven, desde estudiante, y he tenido la oportunidad de seguir en este camino, no permanentemente. Mi profesión es de abogado y soy notario ahora con licencia, Ujú. porque no es compatible el cargo. Pero he estado en un tiempo en la notaría y otro tiempo en actividad pública distinta, como usted lo mencionaba. Pero soy afortunado porque me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago. ¿Ha sido justa la vida con usted en ese sentido, de que sí se pueda quedar donde fue su Sí, camino? sí, ha sido congruente mi Trayectoria. actividad, mi trayectoria con mi profesión. Notario, ahora, si hay una expectativa de trabajo público, como en el Senado o en la gubernatura, pues claro que es una distinción para uno, es un honor. Oye, también articulista, ¿verdad? Porque ha cooperado en muchos periódicos. Sí, Ajá. A ver, fíjese platíqueme que de eso. durante algunos años, casi 10, tuve oportunidad de colaborar con El Universal. Cada lunes, un tiempo después, los miércoles, tenía una sección como colaborador en la sección editorial del Universal, y lo tuve también en un periódico de Querétaro, el periódico Noticias de allá, y a veces en alguna revista que está vinculada con la actividad pública o con el derecho o con lo que se hace aquí en la comisión. A veces me invitan con un artículo y pues lo hago con mucho gusto en la medida de la capacidad, pero lo hago con muchísimo gusto. Oiga, y el libro, a ver, tiene usted un libro que se llama Nuestra Nuestra Constitución de cada día. Y vaya sí. que ha sufrido nuestra Constitución algunos cambios últimamente, ¿verdad? Sí, efectivamente. Cuéntenos un poquito de ese libro. Bueno, este libro desde luego está vinculado al tema de la Constitución. Le comento que durante muchos años tuve la oportunidad en la Universidad Autónoma de Querétaro, que es mi alma mater, de impartir la clase de Teoría del Estado y Derecho Constitucional. Entonces, es algo que me atrajo. Pero parte de ese libro es una síntesis de algunos artículos de los que publiqué en el Universal, sobre temas todos vinculados al ámbito constitucional. Es una síntesis que procuré que fuera pues, bajo un método, de manera estructurada, de manera organizada. Y bueno, no son todos los artículos, porque a lo largo de 10 años de cada semana, pues, pero sí seleccioné algunos y espero tener la oportunidad de seleccionar otros y publicarlos también, porque son expresiones relacionadas con lo cotidiano, pero que tiene vinculación con la expectativa constitucional. Y por eso el título, Nuestra Constitución de cada día, cómo nos incide o cómo nos impacta una tesis, una reforma constitucional, cómo se percibe en el ámbito de la sociedad, qué alcances tiene o qué análisis se amerita, ¿no? A veces uno no, por supuesto que no tiene ni la solución y a veces ni propuesta, pero por lo menos uno fija el tema, decir, bueno, aquí hay algo en lo que vale la pena abocarse, conocer. Y de esa Constitución que tiene ya muchos años, de la cual se habla mucho, Sí. apegarnos, o qué tanto apegarnos y qué tanto modificar ciertos artículos, ¿qué opina de eso? Efectivamente, nuestra Constitución, justamente promulgada en Querétaro,
en 1917 en el Teatro de la República, va a cumplir 100 años ya. Dentro de 3 años se celebrará su primer centenario. Yo le diría que es una constitución que tiene la virtud de haber previsto su propia reformabilidad. No es una constitución que sea exactamente igual a la que se promulgó en 1917. ¿Por qué? Porque la sociedad, el escenario, las condiciones de 1917... No son las mismas, claro. Por supuesto, son muy diferentes a las de 2014. Algunos autores dicen que si la Constitución no cambiara, si permaneciera tal como su origen, dicen, viviríamos entonces en el gobierno de los cementerios. Y está bien dicho, ¿por qué? Porque los autores de la Constitución, que fueron sin duda alguna grandes mexicanos, excepcionales mexicanos, obvio, el tiempo los alcanzó y ya no están. Pero su obra sí se transforma. ¿Qué es la riqueza? La obra que generaron, que es nuestra Constitución, se transforma conforme las realidades y los escenarios lo van demandando. Usted me decía antes de la entrevista, ha habido muchos cambios, más de 500 le diría yo, pero en mi opinión, enhorabuena. Enhorabuena, porque de lo contrario sería una Constitución que estaría rezagada conforme a la realidad. Y esto me recuerda mucho a un autor argentino, un constitucionalista, que decía que la ortopedia jurídica, o sea, el diseño jurídico, aunque sea constitucional, no remedia las fracturas políticas. ¿Esto qué significa? Significa que la Constitución debe retomar lo que dice la sociedad, lo que siente y quiere, para reflejarlo. ¿Para qué? Para que haya armonía y sintonía entre la realidad social, entre la expectativa social y lo que dice nuestra Constitución. Ya más nada es estático, ¿verdad? Pues estamos en permanente cambio y movimiento, todo ciertamente. Todo cambia. Oiga, y hablando de cambios, de cuando usted fue gobernador de Querétaro, ¿cómo ve a Querétaro? Pues va a sonar un poco presuntuoso, pero yo le diría que mi estado está muy bien. San Juan del Río es hermoso, ¿eh? Sí. Me encanta. Y la capital del estado, bueno, todo, tiene Sí. Tequisquiapan, Bernales, Siquiel Montes, el surgimiento de la industria vitivinícola. La Peña de Bernal. La Peña de Bernal, sí, cómo no. los dulces. La capital del estado, pues una ciudad que tiene, yo diría, una zona histórica declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad y una zona muy abierta, moderna, con una apertura muy marcada hacia la inversión, una industrialización significada, particularmente en rubros relativamente nuevos, o por lo menos para nosotros, por ejemplo, la industria aeronáutica, en donde hay establecimientos ya de empresas pues de calificación internacional que trabajan, producen y hacen partes para aviones y para helicópteros en Querétaro. Pero lo más interesante de esta pregunta es que vincula las instituciones educativas, universidades, tecnológicos, con el requerimiento de la planta industrial, porque dice, voy a necesitar ingenieros en aeronáutica o voy a necesitar ingenieros en tal especialidad. Entonces eso permite que haya un vínculo entre el establecimiento industrial o empresarial y el surgimiento de profesionistas o de profesionales que producen nuestras universidades o nuestros tecnológicos. Y eso hace que Querétaro esté bien. Hay buena seguridad, hay buena inversión. Yo le diría que hay un ambiente de convivencia muy estable en Querétaro, hay estabilidad en Querétaro. Sí. Y eso lo hace pues un estado atractivo, interesante. Y tan cerca, ¿verdad? A 200 kilómetros de la Ciudad de México. Mis amigos que se han ido a Querétaro no si quieren regresar, ¿eh? Honestamente, viven muy bien, muy a gusto. Que es parte del temario de Querétaro, un flujo migratorio. Sí, ¿verdad? Es un flujo que empezó en 1985, cuando la tragedia del sismo aquí en la Ciudad de México empezó, pero se ha mantenido, y ya no solamente de la Ciudad de México, sino de muchas partes del país. Y claro, el reto ahora para el Estado, para las autoridades federales, estatales, municipales y para la propia sociedad, el reto es cómo armonizar esa migración con las oportunidades de empleo, de educación, de salud, de infraestructura urbana. Sí, que haya que hacer, porque si no te vas, ¿y qué haces? Claro. ¿No? Pero en Querétaro, sí, sin duda. Sí, claro. Es un tema importante. Entonces, esto obliga a más trabajo, sobre todo de los que tienen responsabilidad directa, ¿no? Bueno, vamos a seguir conversando con usted, si me lo permite. Vamos a ir a un corte comercial. Claro que sí. Estamos con el senador Enrique Burgos García y ahorita volvemos.